alabanza al Señor y decirle: ha sido bueno con mi vida, me ha regalado la salvación y la vida eterna, ha sido bueno en mi matrimonio, ha sido bueno en mi casa, no ha faltado el pan. Tú eres un Dios bueno, un Dios que no te olvidas de mí, un Dios que no te olvidas de mi Puerto Rico, un Dios que no se olvidó de la humanidad, un Dios que entregó lo mejor de Él. ¿Me ayuda? ¿Qué tal si levantamos una alabanza y le decimos: gracias Dios, gracias Señor? Y si le va a dar un aplauso al Señor, recibe nuestra alabanza de lo más profundo de nuestro corazón. Tú eres bueno, tú eres grande, tu misericordia llena y arropa la isla de Puerto Rico. Tu misericordia llena mi hogar, llena mi corazón, llena mi vida. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se le permite entender los secretos del cielo, le contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se le quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas, muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Señor, gracias por tu palabra, que no retorna atrás vacía. Señor, transforma nuestro conocimiento, porque queremos cada día honrarte con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, y así obedecerte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.
Pueden sentarse y mientras se sienta usted le va a decir a su mente, a su corazón: soy un sembrador. Me encantó. En el culto pasado yo escuchaba a la gente diciéndoselo a uno y al otro: dígaselo a su corazón, yo soy un sembrador. ¿Cuántos han tenido aquí la oportunidad de sembrar algún fruto, de alguna planta? ¿Cuántos de aquí han tenido esa oportunidad de regocijarse y verlo? Cuando yo me casé, compramos un bonsai, Bonsi, le pusimos de nombre Ileana y yo. Bonsi fue la primera pérdida que tuvimos en nuestro matrimonio. Duró muy poco Bonsi. Era hermoso, todavía lo recuerdo, en la base que se encontraba y todo. Y luego cuando compré una propiedad que tenía un buen terreno, dije: voy a sembrar guineos niños, manzanos, todo eso. Y de momento hablé con una persona experta y me dijo: la luna media llena con la baja. Y le dije: mire, hermano, olvídese de eso, que yo no tengo tiempo ni para comprenderlo ni para hacerlo. Verdaderamente que sembrar es un arte, y hay Dios que le ha dado el dote de poder ser astuto en los terrenos, en los lugares que uno siembra, en qué lugar lo siembra, cuándo lo siembra. Verdaderamente que es una bendición de Dios. Hoy, ante el tema que hemos estado desarrollando y que estaremos desarrollando durante todo el año por ellos, hablábamos la semana pasada de que Dios nos comisionó. Dios comisionó a todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Lo comisionó y dijo: id y haced discípulos. Hay una responsabilidad de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la palabra del Señor a todas las personas. Cuando nos encontramos con estas parábolas, son súper interesantes. Jesús le encantó hablar en parábolas. Mire qué interesante. En el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. Y usted se puede preguntar: ¿por qué Jesús en un solo capítulo, en un solo encuentro con las multitudes, utilizó esta manera, esta estrategia? Número 1, aceptada en la antigüedad. Había una pequeña diferencia en cómo Jesús la utilizó en el capítulo 13 versus cómo se utilizaba en la tradición. Se daba esta parábola y luego se explicaba la parábola. Porque el propósito de la parábola es ilustrar una verdad, hacer comparaciones con la realidad de la vida, para entonces ilustrarlas con lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Y yo me imagino a Jesús allí en la barca. La barca es de donde nacen los atriles. Fue el primer atril que Jesús utilizó para predicarle a las multitudes allí en el mar de Galilea. Si usted lo quiere ver, pues ya está tarde para ir al viaje de Israel, pero es bien chévere allí uno pararse a la orilla del mar de Galilea y ver cómo en esa pendiente la gente nos paramos para escuchar y cómo Dios utiliza esa área para que la voz pueda llegar hasta todo el que estaba allí presente. Era mucha gente. Jesús, me imagino que miraba a la gente con sus bolsas, sembradores, allí con sus semillas, los podía ver. Y Jesús comienza a hablar de una manera bastante fuerte. Y tendríamos que explicar un poco el contexto para saber por qué Jesús utiliza esa manera de hablar. Cuando vamos a los capítulos anteriores, Jesús se encontraba hablando nada más ni nada menos que con los fariseos y saduceos. Y dice la palabra del Señor que lo confrontaban y le decían: oye, ¿es lícito en la ley trabajar el día del sábado? Porque los fariseos y los saduceos y los escribas habían visto a los discípulos trabajando, sacando frutos para comer. Y Jesús se le empezó a encender una unción, porque él sabía que aquella confrontación era para ridiculizarlo. Y Jesús trae la tradición bíblica cuando David entró en el templo el día de reposo y tomó de la comida de los sacerdotes, la cual ellos no podían comer, y dijo: nuestro padre David hizo esto también. Pero eso no quedaba ahí. Si usted se lee los capítulos anteriores, se encuentran con un hombre de la mano seca y le dice: ¿es lícito el día del reposo sanar a alguien?
Y Jesús le dice, ¿quién de ustedes teniendo una oveja que se le va por el risco no va y la salva o espera al otro día para salvarla? Y así siguió encendiéndose el carácter de Jesús. Y al salir de aquella casa, lo seguían muchos. Y tuvo que detenerse a predicar desde allí. Y cuando los miraba, comenzó a hablarle en parábolas, porque se supone que ellos pudieran entender lo que Jesús le estaba diciendo. El significado principal: Dios encarnado, el Hijo de Dios entre ustedes. Hoy ha llegado la salvación, lo que le es prometido. De cierto les digo que el reino de Dios se ha acercado. Fue lo que él comenzó a predicar, a predicar, a predicar. Pero esa semilla que empezó a regarse por toda aquella región era una que no estaba dando frutos. Y dentro de esa incomodidad Jesús podía pronunciarse de una manera que hacía que las multitudes se detuvieran a escucharlo. Y los milagros marcaban un contraste y decía, tiene que ser el Hijo de Dios. Esta parábola hoy en esta mañana nos habla a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús empieza a explicarla, dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador somos cada uno de nosotros. Dios desea que todos nosotros nos convertamos en grandes expertos en sembrar. Cada creyente es el resultado del trabajo del sembrador. Cada vez que alguien llega a Cristo, es la cosecha del producto del trabajo del sembrador. Veamos un poco a dónde salió el sembrador. Salió al campo, salió a los terrenos. Allí salió a llevar la semilla. No es como lo vemos hoy. Uno va por calle o va por diferentes partes de nuestros campos y desde las autopistas o carreteras nosotros podemos ver que hay terrenos separados. Y en esos terrenos separados vemos que hay sembradíos de plátanos, de guineo, de pana, de todas esas cosas. Usted los ve bellos todos ahí, bien puestecitos. Es hermoso. A mí me encanta contemplar esos paisajes. En la antigüedad todavía no existían carreteras. No había esa planificación hoy tan espectacular que nosotros tenemos hoy, de la 167 de aquí hasta allá, a las 5, todo bien planificado. Eran terrenos grandes, donde el sembrador salía, se echaba la mano a la bolsa y comenzaba a tirar aquella semilla. Aquella semilla, sin él poder observar, podía caer en caminos rurales que la cantidad de personas iban marcando. Él a lo mejor no podía ver muy bien, pero tiraba semillas en lugares donde los terrenos eran muy poco profundos y lo que tenían eran rocas a la parte de abajo. Pero también había una gran parte que caía en un buen terreno, que la semilla podía germinar y dar fruto. El sembrador sabía y tenía el conocimiento que 3/4 partes de su semilla caerían en terrenos que no darían fruto. Pero es tan generoso el sembrador que a él no le interesaba eso. Él seguía tirando la semilla. Seguía tirando la semilla, seguía tirando la semilla. Hoy Dios quiere que tengamos la conciencia y que sepamos que en muchas ocasiones pensamos que hay terrenos que no son fértiles y pensamos que no debemos hacer un esfuerzo. Déjenme decirle, siga tirando la semilla, no importando en el terreno en que se encuentre. Dios ve el esfuerzo. Dios ve el esfuerzo del sembrador y ve la fe del sembrador y Dios recompensa cada uno de esos esfuerzos. Para nosotros, el mundo es el campo. Y en ese mundo
necesita, el Señor está buscando voluntarios que se atrevan a asumir esa responsabilidad. La responsabilidad es de todo. Y nuestra responsabilidad es salir y atrevernos, poner la semilla. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que yo no tengo que producir la semilla. Dios me da la semilla. ¿Sabes cuál es la otra buena noticia que tengo? Que Él lo que me pide es que tire la semilla. Y Él se encarga de que esa semilla muera para que dé fruto. Dice, el Espíritu es quien ha de añadir los que han de ser salvos. Mi trabajo es regalar la semilla. En la mañana de hoy, mi hermano, la lluvia, las nubes, el cielo así grisáceo, es uno de los paisajes que a mí más me gusta. Es como para uno quedarse con una pijama todo el día. Y esto aquí a las 8 de la mañana lleno de gente. Dice, esta gente son llenas de fe. Yo los felicito, pero si yo fuera miembro de esta iglesia, yo estaría con ustedes a las 11:05. Y yo veía a mi esposa durmiendo de una manera que yo me llené de total alegría, por no decir envidia, de total alegría. Y yo dije, hoy no los levanto. Organicé y pedí mi Uber para que me llevara a la iglesia. Y cuando hice que me recogiera, a la hora que me recogiera, estaba repasando la predicación y dije, voy a poner en práctica, regalar semilla. Voy a poner en práctica el predicarle a esa persona que va a estar en el auto conmigo, o yo voy a estar en el auto con él, un total desconocido. Obviamente, si alguien te recoge a las 7:15 de la mañana en tu casa, en esta vestimenta, ¿qué usted cree que puede pensar? Una, ¿se volvió loco? ¿No va camino a Torrey? ¿Dónde irá este hombre? Me parece que es religioso. Y comenzó una conversación porque es parte de la estrategia, tú sabes, la propina, ¿sabes? Parte de la estrategia. Esa es ser bien pana, tú sabes, qué bueno, buenos días, bienvenido al auto, qué bueno que se sentó aquí, qué chévere, y empezó todo eso. Y de momento me dice, yo vivo en el área metropolitana, qué bueno, vivo en un piso 8, qué bueno. Y yo, ya viene la conversación del día. ¿Usted sintió el temblor? No, por aquí voy, por aquí vamos. Sí, lo sentí. Yo estaba en un piso 8. Oh, muchacho, eso cómo se siente. Ay, me da pena, y él pone el tema, me da pena que ya 3 ancianos en Santurce se han tirado de sus apartamentos. Ha muerto más gente luego del terremoto que durante el terremoto. Él me puso en bandeja mi momento de predicar y de darle la semilla. Y yo le dije, sí, nos da mucho temor. Y puede ser que cuando eso se mueve uno se queda ahí medio aturdido. Pero cuando Cristo está en el corazón, es nuestra garantía. Y él me miró, me dijo, no, sí, claro, yo creo que es lo mejor. Y empezó la estrategia, el primer piso, el pito, la mochila, el esto. Y yo, sí, cómo no. Y te agachas y te pones al lado de la cama. No, debajo de la cama, no, en el baño, todas esas cosas que ustedes saben hacer. Yo terminara de hablar y volví y le dije, es que desde que acepté a Jesús como mi Salvador, en medio de esos momentos, aunque llega el temor, rápido hay algo que me dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y ahí llegamos al templo, yo me bajé, Dios te bendiga, aquí estás a las órdenes. Yo me imagino que después que él siguió conduciendo, debe haber dicho, ese muchacho es un aleluya bien fanático, llegar bien temprano a la iglesia. No sé qué se imagine que yo era el pastor de la iglesia.
Mi responsabilidad pues poner a Cristo en medio de la solución. Tengo la semilla, me dio el lugar. Ahora el Espíritu de Dios trabajará en su corazón. Y a eso nos llama el Señor. El mundo es nuestro campo. Es importante que cada uno de nosotros sembremos. Y vamos a sembrar que la palabra del Señor es lo que nosotros sembramos, no importa el terreno en que se encuentra. No es mi pensar, no es mi razón, no es yo el centro, es la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos a un Jesucristo que vino al mundo a trabajar con todos los temblores de tierra. Vino al mundo a decirle: haz tu casa sobre la roca, porque pueden venir la marejada, los temblores, pero sobre la roca de la palabra de Dios podrás mantenerte firme. ¿Por qué la palabra del Señor? El escritor de Hebreo dice: la palabra del Señor es que es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra del Señor es tan poderosa que puede cambiar la razón del ser humano en un instante, en un momento. Puede ocurrir una conversión. Hoy vivimos en un mundo y vivimos en un tiempo donde hay mucho temor, donde hay mucho dolor, donde hay mucha incertidumbre. Y me llegó por texto: ¿será que Walter se murió y algo se soltó? Con sinceridad. ¿A cuánto les encanta coger el domingo el periódico para chequear el horóscopo y a ver qué le viene en la semana? Levanten la mano y yo les voy a... Baja tú la mano, muchachos. Nos parece muy chistoso, pero la falta del conocimiento de la palabra del Señor nos lleva a creer y poner nuestra fe en algo que no es la palabra ni la enseñanza del Señor. La falta de conocimiento. Y para nosotros poder aceptar el llamado de Dios y poder ir y hacer discípulos, nos deberíamos y nos tenemos que aprender todo lo que Jesús enseñó. Y el conocimiento de la palabra del Señor nos hace libres. Nos hace libres. El fruto del conocimiento es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo y paz. Y contra eso no hay nada que se pueda levantar. Podrán llegar las tormentas y los temblores y de momento confundirnos un poco, pero hay un Espíritu de Dios que va a cautivar nuestras intenciones, nuestro corazón y nuestra alma. Solo la Biblia tiene el mensaje apropiado para el pecador. Solo la Biblia contiene el camino para la salvación. Por eso el sembrador, sabiendo que tiene lo más poderoso, dice: no me importa dónde cae la semilla. No es un acto de irresponsabilidad, es un acto de fe. Es un acto de fe. Pero quisiera preguntarles, cuando uno ve esas fincas que no están trabajadas, ¿cómo usted ve esos terrenos? Ya no está aquello sembradito
y aquello en línea recta, sino que de momento lo que uno ve es un monte salvaje. Y comienzan a nacer árboles donde no deben nacer, y matojos y raíces por todas partes. Y cuando mira uno dice, para trabajar y para sembrar aquí hay que hacer un gran trabajo, hay que meter una máquina, hay que comenzar a raspar todo eso. Y hay que buscar las raíces profundas para poder sacarlas. Aunque por encima usted ve el terrenito limpiecito, hay que profundizar un poco para sacar todas las raíces que están escondidas, que fueron naciendo mientras no hubo mantenimiento en ese terreno. Hace varios años atrás compré una propiedad reposeída y aquel matojo estaba alto. Lo limpié por completito para hacer un jardín bien bonito. Pero el jardinero me dijo, ay, mire, señor, ahí hay una raíz que a mí me toma tanto tiempo poder sacar esa raíz de ahí. Mucho tiempo. Entrándole, echándole líquidos para poder sacarla. Cuando hay un pueblo que no se le predica la palabra del Señor, es un terreno que comienza a crecer raíces de amargura. Comienzan a nacer raíces de división, desesperanza, dolores. Y hoy quisiera confrontarte con esta palabra cuando Pablo le escribe a los romanos y le dice, en esos terrenos donde nadie le predica, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que nadie ha oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? No hay nadie que les predique. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. ¿En qué campo estamos hoy? ¿En dónde Dios nos ha puesto? Estamos trabajando el campo donde Dios nos puso. En muchas ocasiones hablamos y escuchamos, pastor, tengo que contarle un testimonio. Es que yo trabajo en el mismo infierno. Toda esa gente que está alrededor mío, Dios mío, qué gente tan difícil. Mire, déjeme decirle entonces, si usted se siente que lo que yo le dije usted lo puede, dice, verdad, yo vengo hoy aquí a la iglesia para recibir palabra de esperanza porque mañana el viernes, el sitio donde yo trabajo, eso es una cosa horrible. Dios lo puso como sembrador. Dios lo puso para sembrar la semilla en aquel lugar. Dios lo puso como lumbrera en aquel momento para que usted pueda decirle a todas aquellas personas, escuchen el mensaje de Dios, eso, hay oportunidad para ti, hay salvación para ti. Pastor, usted tiene que ver cómo está mi hijo. Pastor, usted tiene que ver cómo está mi esposa, mi esposo. Te pregunto, eres lámpara, eres lumbrera, predicas la palabra del Señor, repartes la semilla, el fruto es del Señor, el milagro es del Señor, pero mi trabajo es constantemente medito en la ley de Dios, constantemente vivo la palabra del Señor. Hebreo dice al final del versículo 15, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, a la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Solo esa raíz será erradicada con la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, volvemos al relato. Allí estaban los discípulos y los discípulos de Jesús era el comité de crítica al sermón de Jesús. Ellos estaban allí velando cómo Jesús predicaba, cómo Jesús hacía las cosas y era lo que le decían. Y allí mientras Jesús estaba predicando, los discípulos se le acercaron en voz baja y le dijeron, mira, ¿por qué tú le hablas en parábolas a ellos? ¿Y por qué no le explicas las parábolas? Esta gente no entiende. Tú estás hablando aquí como que para el viento, como que para allá arriba. Y un momento Jesús comienza a explicarle, bueno, tal como dijo el profeta Isaías. Dije, por más que le prediques, no entienden, por más que le digas, por más que le expliques, no entienden. Jesús estaba acalorado, Jesús estaba abrumado, Jesús estaba hasta cierto punto frustrado, estaba entendiendo el costo de la cruz, estaba entendiendo por qué tenía que morir, estaba entendiendo en su espíritu, en su corazón,
que para poder salvar a la humanidad entera tenía que ocurrir un milagro grandísimo. Pero dentro de esa humanidad y ese entendimiento decía, ¿sabes lo que pasa, discípulo? En estas buenas palabras dice, los misterios del Señor, revelárselo a la humanidad entera, depende de la actitud del corazón. Y yo estoy aquí frente a mucha gente que por más que le explique con sencillez, ya tienen una manera de pensar y no hay quien le cambie su manera de pensar. Explicándole, no oyen, viendo, no ven. Y es algo que nosotros a lo mejor hoy nos debemos mirar un poquito de frente. Mirarnos en un espejo. Y cuando nos miremos en ese espejo, poder decir, verdaderamente yo creo en la palabra de Dios. Verdaderamente yo creo en las enseñanzas de Dios para mí. La superioridad espiritual me ha llevado a cegarme ante la sensibilidad del Espíritu. Me es muy doloroso y tengo que repetirlo. En medio de la crisis nacional, ver y escuchar mensajes de gente que profesa a Jesús dando recomendaciones que no son bíblicas. Me es muy doloroso. Confundiendo al pueblo. La única solución para el terremoto, para la tormenta, para la crisis, es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es lo más poderoso. En el momento que utilizamos ritos cristianos y Jesús queda en un segundo plano, se convertirá en idolatría. Pero es Cristo el centro de todo. Para Puerto Rico y para la humanidad entera. Los misterios que habla Jesús están disponibles para la humanidad entera. Para todo aquel que quiera. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde y sensible. Pero para poder descifrar, tiene que haber humildad de corazón ante la palabra del Señor, ante la oración, ante la búsqueda de esa presencia del Señor. La verdad del reino entra a la conciencia de una persona por medio de los oídos y de la vista. Pero la predisposición del corazón determina si entra o no entra. Y ahí es donde está el juego de la fe, del creer o no creer. Pero en muchas ocasiones, aunque confesamos a Jesús como nuestro Salvador, la autosuficiencia, el orgullo, el compromiso social, lo económico, lo político, lo religioso, determinan una predisposición en contra de la palabra del Señor y del deseo del Señor de encontrarse con nosotros en todo momento. Jesús le dijo a las multitudes en Juan capítulo 5, ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que en ella les va a dar vida, pero la Escritura lo que enseña es a mí, a Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ellos no conocían que Jesús se había encarnado. Hoy nosotros tenemos la palabra del Señor y sabían que le hablaba allí era el Hijo de Dios encarnado y que en pocos días moriría y resucitaría. Ahora, ¿en dónde eso se hace revelante con nosotros hoy día? ¿En dónde es verdaderamente esa palabra? ¿Somos nosotros iguales? Sí, lo somos iguales cuando somos autosuficientes. Reconocemos y sabemos que hay una gran autoridad, pero mi capacidad, mi intelecto va por encima de las enseñanzas del Señor. Y ahí nace un término que dice obstinada incredulidad.
que llevamos años y años luchando con nosotros mismos, luchando con nuestra razón, luchando con nuestro corazón. Jamás Jesús deseaba que se perdiera alguien. Al contrario, Jesús vino para que el mundo entero encontrara la salvación y la vida eterna. Jesús en el capítulo 23 de Mateo, de lo más profundo de su corazón, decía: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejas. Yo quiero hacerlo, pero no me lo permites. Dios desea salvar a la humanidad entera. Desde el principio de la palabra del Señor presentó un plan estratégico, un plan hermoso. No es por nacionalidad, no es por raza, no es por clase social. Todo el que respire, todo el que esté vivo, todo el que es un ser humano, vino a morir y vino a entregarse por cada uno de ellos. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo Israel. ¿Por qué habrían de morir? Dios no quiere que nadie muera sin la esperanza de recibir la vida eterna a través de Cristo Jesús. Quisiera entonces que nos miráramos sobre un espejo. Y quisiera que te hicieras esta pregunta. ¿Qué tipo de sembrador soy yo? ¿Cómo está el terreno que Dios me puso a mi cargo? Mi Jerusalén, mi Bayamón, mi Atorrey, mi familia. He aceptado el llamado de Dios. He aceptado la comisión que me dio de esta semilla que recibí por mis abuelos, por mis padres, por el pastor de la antigüedad, que la recibí. Yo estoy haciendo lo mismo. Luego que Jesús confronta a todo el mundo y los pone en evidencia y nos pone en evidencia, le manda un mensaje a aquellos obreros que habían aceptado su llamado. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado todo aquel que ha aceptado ese llamado, esa comisión del Señor, y aún con sus deficiencias y aún con su vida pasada y aún con sus errores se atreve a meter la mano y sacar la semilla y decirle a otro: aquí está el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. En mi esquina, en la guagua, en el carro, cuando estoy practicando mi deporte, en donde me encuentre pagando la luz. Allí el Espíritu Santo nos comienza a mover y a abrir los ojos en la necesidad, en los campos donde estamos. Y déjeme decirle, mientras nosotros usemos esos dones, veremos la cosecha. Veremos la cosecha. Seremos bendecidos. Será de gran bendición para muchos. Hoy Jesús nos está llamando. Hoy Jesús nos convoca. Hoy Jesús te dice: te estoy llamando. Y en muchas ocasiones estamos esperando que venga el profeta a decir: te llamo para que seas pastor, te llamo para que seas evangelista, te llamo para que... No es eso. No confundas nuestra responsabilidad aquí en la congregación con la responsabilidad de un discípulo del Señor. Porque a veces vivimos muy afanados en toda nuestra responsabilidad con los puestos que tenemos.
Y yo me tengo que preparar para predicarles a ustedes. Y yo me tengo que preparar para visitarlos, para orar por los enfermos. Yo me tengo que preparar para todo eso. Pero yo me tengo que preparar también para tener mi evangelismo personal listo, para con el que me encuentre poder decirle. Me va a preguntar, ¿y por qué tú me predicas? ¿Porque eres pastor? No, yo no te predico porque soy pastor, el secretario de la iglesia, el adorador, el músico, el diácono. Yo no te predico por eso. Yo te predico porque un día yo estaba perdido y encontré la salvación. Porque un día estaba en desesperanza y me encontré con un poder de Dios grandísimo. Un día estaba en un cuarto sumergido en depresiones y pensando que no tenía oportunidad en la vida. Y de momento entró una presencia, aquel cuarto que me sacó de allí y me llevó a un templo donde me abrió el horizonte y me dijo: eres mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Levántate porque hoy hago una nueva criatura en ti. Todos tenemos una historia que contar. Y ante los eventos que están sucediendo hoy en día, son señales. Y la gente se escandaliza. Señales del fin. El anticristo. El demonio. No, yo no le tengo miedo a nada de eso, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Yo no tengo miedo a nada de eso. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 35. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Hoy el Señor nos dice: es tiempo de despertar. Ha llegado el momento de la cosecha. Ha llegado el momento de salir de las bancas, de salir de la comodidad espiritual, para ir a llevar la palabra del Señor a toda hora, en todo momento. Dice el versículo 36: los segadores se les pagará un buen salario. ¿Cuántos quieren cobrar mucho? Ese salario tiene mucho más valor que $1, €1. Mucho más valor. Usted se imagina cuando el Señor lo llame y le diga: oye Joel, ven acá. ¿Te acuerdas cuando estuviste hospitalizado con aquel dolor, con aquella enfermedad, con aquello? ¿Y te acuerdas que le hablaste al vecino de al lado? ¿Te acuerdas? Que al vecino de al lado le dijiste: sí, aquí estoy hospitalizado, estoy pasando lo mismo que tú estás pasando, pero recibí a Jesús como mi Salvador. ¿Desearía salvar? Aquella persona recibió a Jesús como su Salvador. Y aquella persona salió y le predicó a aquel. Y aquel le predicó al otro. Y aquel le predicó al otro. Y de momento usted ve que aquella, como la viuda, dio el testimonio que tenía. Todo lo que tenía comenzó a multiplicar el mensaje del Señor por todas partes. Llegar al reino de los cielos y ver a tu familia congregada ante los brazos del Señor. Qué gran salario poder ver que el poder de Dios se derrama en todo lugar donde vamos. Versículo 37. Uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer, iglesia, ante el llamado del Señor? Estos 2 domingos hemos tratado de hacer entender la responsabilidad de evangelizar no es de la gran comisión de la iglesia en Buenavista. Eso es una parte, pero la parte principal es mi vida como predicador del evangelio en todo tiempo y a toda criatura. Esta semana leía un reportaje por Alfonso Ropero que le puso como título: Desiglesiados. Y hacía un análisis de todas las personas que fueron criadas en el evangelio, y que hoy están fuera de las iglesias. Y comenzó a hacer un análisis del por qué. Una época donde el evangelismo era terror, donde el evangelismo era
O te conviertes o te vas para el infierno, y en el infierno te vas a quemar y te vas a morir así. Es una eternidad donde te vas a estar quemando toda la vida, porque si no confiesas tus pecados, ahí vas a caer y el anticristo va a llegar allí, te va a llevar y vas a ser esclavo y vas a empezar a pedir sálvame, sálvame, pero se te acabó el tiempo y la gente salía corriendo. ¡Wow! Y de momento fueron creciendo y diciendo: esto es un poco diferente, ya no me das miedo. Hay una gran comunidad ahora mismo quedada en hogares, viviendo en fincas que no están trabajadas, con raíces de amargura, con dolores del pasado. Y el Señor nos llama hoy a salir a esas fincas que son bien difíciles de trabajar. Esas son bien difíciles de trabajar, para llegar allí a decirle: el Dios que hoy te quiero predicar es un Dios que dice: mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí que estabas en el vientre, Dios hizo un plan perfecto para decirte que te ama, que te ama, que te ama, que quiere sanar todas tus raíces de amarguras, todos tus dolores, todo el daño que te hicieron, todo el pasado. Hay un Dios que quiere demostrarte ese amor y quiere restaurarte. ¿Cuántos, yo le pregunto, iglesia, cuántos queremos aceptar ese llamado y decir: yo quiero ir a esos terrenos de difícil trabajo, yo quiero ir allí, Señor, llévame como testimonio vivo allí a predicar tu evangelio? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para tener esta palabra de oración? Nuestros ancianos van a pasar para orar por cualquier sea tu necesidad, enfermedad, dolor, peticiones que tú quieras entregar al Señor. Los ancianos estarán pasando en este momento aquí para orar por ti. Pero mientras nosotros cantamos este cántico, yo quisiera que podamos reflexionar. Mire, yo llevo un año leyendo en Mateo, Marcos y Lucas esta parábola y analizando lo que dice aquí, lo que dice acá, lo que dice en todas partes. En un año que esa palabra abre y el Espíritu de Dios comienza a rebotar sobre mi corazón. Llegó el tiempo. Jamás me imaginaba que otra vez íbamos a pasar por esta crisis. Yo le dije aquí muchísimas veces a ustedes: ya pasó la crisis más grande, ahora vamos hacia adelante. Jamás me imaginaba que otra vez sucedería algo. ¿Que lo deseo? No, claro que no. No lo deseo. Pero en ese momento me deja saber: en el mundo habrá muchas aflicciones, pero confía. Yo vencí el terremoto, yo vencí la tormenta, yo vencí los terremotos del corazón, las tormentas del corazón. Yo lo vencí todo y yo soy la opción para Puerto Rico. Solo Jesús es la opción. Este es un año de elecciones, este es un año donde nuevamente estaremos escogiendo hombres y mujeres, donde unos nos darán alegría y otros nos darán dolores de cabeza. Pero como tenemos nuestra mente y nuestra mirada fijada en Cristo Jesús, sabemos que Él es la esperanza de Puerto Rico. Él es el fondo que necesitamos ante nuestra escasez. Hoy Dios nos llama. Hoy Dios te llama. Hoy Dios nos convoca. ¿Quién dice: heme aquí? Señor Jesús, gracias por esta tarde que tú nos regalas y nos permites estar en este santo templo aquí, adorando y glorificando tu nombre y escudriñando tu palabra que no retorna atrás vacía, tu palabra que, Señor, nos hace conocer más de ti. Señor, perdona mi prepotencia, mi orgullo, cuando pienso que soy autosuficiente por todo lo que me has dado. Y no permitas que mi terreno se siga dañando. Permíteme escuchar tu palabra, escuchar tu corrección y seguir trabajando para que esa semilla germine en mi corazón, para que esa semilla siga fortaleciendo mi conocimiento en ti, para que ese conocimiento en ti me permita mantener la fe en Cristo Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo provee, solo Cristo me cuida de todo peligro. Permíteme mantener la fe en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Hoy quisiera ofrecerle a todo aquel que se encuentra en grandes temores
el aceite de lo alto. Muchos han puesto la esperanza en un aceite con mirra. Pero hoy quiero ponerte la esperanza en el ungido de Dios, que es Cristo Jesús. Al confesar a Jesús como nuestro Salvador y pedirle que Él perdone nuestros pecados, dice: ahora yo hago morada en tu templo, en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Al confesar a Jesús como nuestro Salvador, Él dice: ahora te regalaré mi presencia hasta que mueras. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos garantiza que no importando lo que venga, hay un Dios que está conmigo. Hay un Dios que no me deja. Hay un Dios que su presencia está con nosotros. ¿Por qué tener temor? Si hay un Dios que quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. El milagro no está en ritos. El milagro está en Cristo Jesús. Y por eso predico a Cristo. Aquí hay personas que han aceptado a Jesús y se han reconciliado con el Señor en este momento. Habrá alguien más que dice: yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero esa garantía que usted predica, pastor. Recuerde, yo le doy la semilla y la semilla rendirá frutos, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y esta palabra no retorna atrás vacía, es más cortante que una espada de doble filo. Penetrará lo más profundo del corazón, los tuétanos, llegará hasta lo más profundo y habrá un cambio. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, hay un cambio, hay gozo, hay paz, hay un cambio, hay esperanza, hay alegría, hay gozo. Hay un cambio en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo mejor que me ha pasado. Todavía nada lo ha superado. Sentir el amor de un padre. Sentir que un padre me comprende. Y sentir que un padre me acompaña en todo momento. Señor Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por transformar nuestra vida a través de esta experiencia de adoración en nuestra escuela dominical, en nuestro culto. Gracias por lo que hiciste y gracias por lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Señor, en tu nombre ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Antes de sentarse, usted le va a decir al que esté a su lado: si lo siente, soy un sembrador. Si no está convencido, no se lo diga. Pueden sentarse.